Mañana tienen la práctica Mañana es diluciones, ya es la práctica, digamos, como de prueba presencial. No sé si sí, seguro ya les comentaron que los que no puedan asistir a la práctica pueden asistir en otros horarios, en los grupos satélites, y pues es sin registro. Entonces, se supone que solo tienen que llegar y listo. Aunque yo les recomiendo que lleguen en su horario. ¿Tienen alguna duda con eso? Mañana solo hay que llevar bata, ¿verdad? Sí, sí, sí. Su bata en una bolsita y listo. Ok, gracias. Y para el 4 de abril ya está contemplado el regreso para el alumnado, ya vieron el comunicado. Y pues igual estaríamos nosotras, Monse y yo, divididas las clases sin mayor cambio. Y pues listo, ya saben, no los puedo ver y no puedo prender ahorita mi cámara porque pues así podría, pero no sé, como que no funciona muy bien. No sé si se me empieza a cortar o algo. Bueno, la voy a prender, pero si se me corta o algo así, me avisan, ¿va? Para verlos tantito. Y pues listo. Me detienen si tienen alguna pregunta, sin problema, o levantan la mano o escriben en el chat. Procuraré estarme fijando pronto. Y esta es la unidad número 11 de diagnóstico de laboratorio de las enfermedades virales. Vamos a tocar algunos temas de estos. Ya hemos visto otros en la parte de la práctica y vamos a complementar. De todos modos, vamos a estar viendo que tenemos que regresar a algunos conceptos que ya hemos visto, por ejemplo, en este de genética molecular. Bueno, entonces vamos a comenzar y como primera parte, digamos como la parte introductoria, me gustaría que hiciéramos como un viaje al pasado no muy lejano y recordaran estas imágenes que estuvieron circulando en redes sociales o que a lo mejor ustedes cuando salían a la calle estaban viendo, gente formada para hacerse pruebas, mensajes, ¿no? Donde decía que en dónde había lugar, en grupos de, no sé, de Facebook o algo así, en donde ustedes podían estar viendo anunciados, ¿no? Sitios donde se podían hacer pruebas diagnósticas en contra del SARS-CoV-2, bueno, más bien no en contra, más bien para diagnosticar SARS-CoV-2 y por parte del gobierno en sí y también por parte, ¿no?, de instituciones privadas, ¿no? Empezaron a surgir muchísimos laboratorios privados ya con la tecnología y ofreciendo pues a menor costo, algunos a mayor costo. A lo mejor vieron en algunos grupos o en Amazon algunas ofertas, ¿no? Por ejemplo, estas de test de antígenos contra COVID, hágalo usted mismo, o no sé si ustedes fueron de los que compraron y se hicieron la prueba solitos. Varias universidades empezaron a sacar precios especiales para, para su alumnado. En la UNAM, creo que en la Facultad de Ciencias, hubo un kiosco y a menor precio las pruebas moleculares, por ejemplo, ¿no? O estas en las farmacias normales o en los supermercados también había estos anuncios. Y bueno, muy probablemente vieron, no sé, que en algunos ofrecían pruebas, no sé, recuento de anticuerpos o recuento para ver si había funcionado o no su vacuna. Yo, por ejemplo, vi en varios grupos que decía diagnóstico, o sea, como de ya no esperes más en las filas, te vendo una prueba, pero las pruebas que te vendían eran de anticuerpos, por ejemplo, no servía para diagnosticar una infección activa por
por el virus, ¿no? Entonces, para que ustedes hagan una pequeña recapitulación y vean que parte de lo que nosotros estamos aprendiendo en clase lo estamos viviendo, y por si alguien tiene alguna duda, pues aquí podemos tal vez resolverla por parte de los diagnósticos. Y bueno, el diagnóstico virológico ha cambiado conforme ha cambiado el tiempo. Anteriormente, se decía, bueno, ustedes ya también ya lo hemos revisado alrededor de la historia que hemos visto de la virología, y poco a poco ha ido avanzando. Con las imágenes anteriores y con la actual situación, pues podemos darnos cuenta que hay algunos laboratorios que ofrecen pues más servicios a menor costo, a mayor costo. Nosotros podemos autodiagnosticarnos tal vez si compramos las pruebas. También no sé si vieron en circulación que decían, si no estás seguro, por ejemplo, en esta última ola, cuando se estuvo diagnosticando casos de Omicron, para empezar, no podíamos decir si era Omicron o no, solo con una prueba, ¿no? O sea, teníamos que hacer otros análisis que vamos a ver más adelante. Pero bueno, había falsos negativos. ¿Qué es eso de falsos negativos? ¿Por qué teníamos que repetir la prueba? Todo esto vamos a estarlo revisando durante la clase para que lo puedan, digamos, aplicar un poco más y tengan el conocimiento, no nada más a nivel de ahorita lo que estamos viviendo, sino también en las clínicas, para que ustedes sepan por qué están haciendo un diagnóstico rápido ahí en la clínica, o por qué, de acuerdo a las normas, tenemos que nosotros mandar tal muestra o así, ¿no? Pero bueno, el diagnóstico para una enfermedad viral, ¿de qué depende? Pues de qué quieres detectar, en qué estadio, qué tipo de enfermedad, ajá, el tipo de muestra también, el transporte, el tipo de laboratorio, la cercanía, si está normado o no. También, por ejemplo, el costo. Vamos a ir viendo más adelante que hay algunas pruebas que dependen, ¿no? O sea, que depende el costo, son el número de pruebas que se manda y cada cuándo se mandan, por ejemplo. Y bueno, las enfermedades agudas es un solo ejemplo. Se recomienda tomar muestras del sitio de infección porque es ahí donde se está haciendo la primera replicación, ¿no? De esto depende el tipo de enfermedad y el estadio. Ajá, por ejemplo, no sé, para algunas enfermedades crónicas o algunas enfermedades que estén cursando hacemos la cuenta y más o menos sabemos que pueden estar cursando por la viremia, pues entonces nos puede dar una idea de qué tipo de muestra mandar. Ajá. Pero todo esto hay que tomarlo en consideración para que nosotros sepamos. Y bueno, lo ideal, digamos, es que nosotros tomemos las muestras del animal enfermo. Ya se van a dar cuenta, bueno, ustedes tal vez ya lo vieron en patología, que se recomienda tomar de animales que estén cursando con la signología inicial, por ejemplo, ¿no? No mandar pruebas más bien no mandar muestras para animales que ya hayan sido tomadas en la necropsia, por ejemplo, porque puede ya haber contaminación con agentes bacterianos. Ajá. Lo ideal sería que cada muestra, vamos a tener una práctica, de hecho es de las que van a ser presenciales. Bueno, la verdad es que no sé si todas van a ser presenciales o solo las que ya hayamos establecido, de eso tengo duda. Mañana le preguntamos a Jaciel. Pero bueno, de las que se tienen pensadas que van a ser presenciales, son toma y envío de muestras y preparación de especímenes. Entonces, por ejemplo, lo que se recomienda es que sea de animales que sean en presentación aguda o que apenas estén con signología inicial, que las muestras se tomen lo más asépticamente posibles, en frascos estériles, individuales, que no haya combinación entre órganos, que estén bien marcados, que se esté cuidando la cadena fría.
Todo esto lo vamos a ir revisando, digamos, a detalle ya en esta práctica, pero les adelanto, ¿no? Que se necesita, pues, equipo de protección para la persona que esté tomando la muestra, no lo sé, una historia clínica completa con los datos de la granja donde se está tomando, la historia clínica, los antecedentes clínicos, si están vacunados, no están vacunados, si ha habido morbilidad, mortalidad, aproximadamente de cuánto. Todo esto se tiene que incluir en una historia clínica. Ajá. Y algunas muestras se tienen que tomar con medios de transporte, así como las muestras que se toman, no sé, para bacteriología se pueden mandar en medios de transporte semisólidos, pues también existen medios de transporte para, en el caso de los virus, ¿no? Para que lleguen íntegros, lo recomendable es que se tienen que congelar. Ujú. Y pues el equipo de protección. Existen manuales de toma y envío de muestras a nivel, digamos, a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Hay algunas, no, hay algunas enfermedades, digamos, en control o en proceso de erradicación y se necesita que las muestras que se manden a los laboratorios, digamos, como certificados para poder diagnosticar este tipo de enfermedades, pues que sea tal cantidad, en tal medio de transporte, o que no se estén divididas en diferentes estadios, ajá, pero todo esto también nos los puede indicar esos manuales donde nosotros podemos revisar o directamente podemos llamar a los laboratorios y decir, quiero diagnosticar tal enfermedad o estoy sospechando de tal enfermedad. Entonces, ustedes me pueden recomendar cómo mandar mi muestra. Siempre es bien importante que llamemos, ajá. De igual forma, no sé si ustedes practiquen clínica, pero hay muchos laboratorios que ofrecen el servicio de diagnóstico. Entonces, sin problema, ustedes tienen que llamar y decir, ¿sabes qué? No sé cómo tomar una muestra para, no sé, inmunofluorescencia para moquillo, ¿no? O para PCR para moquillo, igual, bueno, distemper canino. Ajá. Entonces, ¿cómo me recomiendas tomarla? Y algunos laboratorios hasta te dan el material, ¿no? Te dan los medios de cultivo o algunos te dan los tubos, te los regresan. Digamos que este es el mundo ideal en el cual nosotros preguntamos y en el cual nosotros tomamos una muestra lo más asépticamente posible. En el caso de las granjas algunas veces es difícil, o en el caso de animales que ya son, pues que ya están muertos, pues es difícil, pero lo que se recomienda es que sea tomar la muestra de los sitios más representativos. Por ejemplo, si mis animales están cursando por tos y yo quiero tomar una muestra de heces, pues no, ahí no está como coherente, como que digamos que la signología tiene que coincidir con el sitio de replicación o donde yo podría encontrar probablemente al agente infeccioso. Entonces, lo ideal sería que si mis animales tienen tos, por ejemplo, pues tomar un hisopado oral, o si mis animales tienen diarrea, pues tomar muestras de heces y mandarlos. Ajá, eso sería, digamos, lo más ideal, pero de eso, todo eso depende, por ejemplo, de la historia natural de la enfermedad, del hospedero, del tipo de laboratorio, el tipo de muestra, y eso ustedes poco a poco lo van a ir conociendo. Ajá. Siempre apóyense con material de lectura y también pueden preguntar a los laboratorios. Digamos que eso es lo ideal, ¿no? Pero en el mundo real nos podemos dar cuenta que nos vamos a enfrentar a personas que no cuentan tal vez con el entrenamiento o no cuentan con el equipo de protección. Por ejemplo, aquí están tomando una muestra de sangre de un rumiante que no sabemos si está infectado con, no sé, brucela, yo qué sé, y me pico, ¿no? O por ejemplo, les digo, cuando ustedes estén en campo van a ver que algunas veces se van a tener que tomar muestras de los animales
que se les está realizando la necropsia y pues no es el lugar más aséptico posible, ¿no? Pero pues ustedes tienen que tratar de cuidar eso. O si ustedes están, no sé, en un laboratorio, tal vez a alguno le gustó toda esta parte y empieza a buscar, no sé, servicio social o chamba o yo qué sé, van a recibir algunas muestras así en bolsas a la temperatura ambiente, o cuando estén tomando las muestras van a ver que los animales no son tan dóciles, ¿no? Se vuelven muy agresivos o simplemente el descuido que nos hace tomar muestras de animales que pueden llegar a transmitir enfermedades emergentes, por ejemplo, y no tiene ni siquiera equipo de protección. Por ejemplo, esta persona no tiene guantes, no tiene cubrebocas, ajá, sabiendo que es pues que es un posible transmisor de enfermedades a humanos, ¿no? Como ya lo hemos determinado. Bueno, ya lo hemos visto con la actual pandemia y se sabe, ¿no? Se sabe que todos los murciélagos tienen muchísimos coronavirus con potencial infeccioso a los humanos. Ajá. Entonces, todo esto es lo que, digamos, tenemos que evitar. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Pues teniendo la mayor preparación posible, estarnos informando, tomar algunas materias en las cuales, y bueno, y con la práctica, vamos a ir aprendiendo a tomar diferentes tipos de muestras. Y bueno, como les estaba platicando, hay que considerar siempre, siempre, siempre el transporte de la muestra, hay que estar cuidando que vaya refrigerada, en algunos casos se pide que vaya congelada, siempre es bien importante cuidar la cadena fría, también dependiendo del tipo de prueba que nosotros vamos a realizar, pues si necesita medio de transporte o algún, no sé, solución fijadora, ¿no? Tal vez vamos a mandar para patología, pues entonces lo mando en formol. Y básicamente vamos ahorita a centrarnos en el diagnóstico viral y tenemos pruebas que nos van a ayudar a detectar al agente biológico, es decir, al virus. Ajá. Y otras que digamos que este es como el diagnóstico directo. Nosotros vamos a saber exactamente qué tipo de virus es el que nosotros podemos, pues, que está presente en esa muestra. Ajá. También tenemos una detección indirecta, se podría decir, porque no está, en esta detección serológica nosotros no vamos a hacer el diagnóstico de la gente, sino que vamos a hacer el diagnóstico o el conteo, no sé, de anticuerpos contra ese agente. Ajá. Y eso depende, les digo, por ejemplo, del estadio de la enfermedad. Si son como, no sé, si son enfermedades de curso agudo o apenas están iniciando, lo ideal sería detectar al agente etiológico. Si son enfermedades crónicas o que ya están en un estadio final, por ejemplo, o simplemente quiero probar si mi vacuna funcionó o no funcionó, pues entonces hago una detección serológica. Ajá. ¿Se acuerdan por qué? Porque tenemos que esperar tiempo para hacer una detección serológica. Por la carga viral. La carga viral, por ejemplo, entra en esta parte de la detección del agente. La detección serológica va por la parte, digamos, del sistema inmune, por cómo son las curvas de producción de anticuerpos. Ajá. Sabemos que no se producen luego, luego. A partir del 7 al día 14, más o menos, es cuando empezamos a tener una producción de anticuerpos y entonces los podemos detectar nosotros en suero. Ajá. Entonces, por eso les pongo esta pregunta de cuándo tomar la muestra. Bueno, pues cuando son enfermedades iniciales, por ejemplo, o cuando ya están en un estadio hasta de recuperación en algunos casos. Ajá. Sí, Castro Guerrero, ¿cómo te llamas? A ver, no veo tu nombre, solo veo tu apellido. Wendy, sí, es correcto.
Y bueno, digamos que en estas dos tipos de diagnósticos es en los que se divide. Y como les estaba platicando, las nuevas tecnologías y las nuevas metodologías han permitido que la detección sea aún más rápida y muchísimo más eficiente. Ajá. Ahorita vamos a ir viendo más adelante algunas técnicas que no vienen en consideración en su, ¿cómo se llama? Pues aquí donde nosotros, en el, no sé cómo se me fue la palabra, pero no vienen en consideración. Digamos que ahorita ya tenemos diagnósticos más nuevos. Ahorita se los muestro. Y bueno, nuevamente vamos a ejemplificar este, con la actual pandemia, ¿no? Y, por ejemplo, esta infografía fue de las que, digamos, tiene la información un poco más correcta, porque si ustedes quieren leerla, bueno, la pueden encontrar es del Sinvestab, entonces pueden leerla con detenimiento. Y pueden encontrarse muchísimas infografías del mismo gobierno, y te das cuenta que a lo mejor no tienen mucha experiencia en o sea, en este campo, digamos. Tal vez las personas que hacen esas infografías no se las van a revisar a alguien, pero bueno, es lo mismo que yo les estaba platicando, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ellos hacen la diferenciación entre dos tipos de diagnósticos, del agente etiológico, o aquí le llaman viral, bueno, virales, o digamos, pruebas serológicas de anticuerpos. Ajá. Entonces, hablando, digamos, nada más específicamente de la detección del agente etiológico, se ofertaban, bueno, se recomiendan pruebas moleculares o pruebas de antígenos. Ajá. Las moleculares, las que se dan digamos, para la detección del material genético de este virus, en este caso del SARS-CoV-2, se dice que lo ideal es hacer una RT-PCR. Ahorita vamos a ver por qué se llama RT-PCR. Ajá. Y hay otras que se les conoce como pruebas de antígenos o pruebas rápidas. Ajá. Pruebas rápidas, y esas tienen el diagnóstico en minutos, ¿no? Ahorita también vamos a ir viendo cómo funcionan estas. Digamos que este tipo de diagnóstico es para el agente etiológico, y estas que ya son, digamos, como para la detección de anticuerpos en contra de este virus específicamente, lo ideal no es hacerla luego cuando tienes tú la signología, sino cuando ya pasó el tiempo, porque ya lo vimos. Ajá, lo que nos estaba comentando Wendy, porque tarda en producirse las clonas de anticuerpos específicos contra el agente. Entonces, este tipo de pruebas, por ejemplo, no se recomienda para diagnosticar, ajá, a la gente, más bien es para ver si fue infectado o no, o si tiene anticuerpos protectores o no. Ujú. Y así van a encontrar muchísimas, digamos, este tipo de infografías en las redes sociales o tal vez pegadas en algunos sitios, pero es importante que vean que existe una diferenciación. Aquí también se está viendo, como ya se los había presentado en la diapositiva anterior. Ay, esta no sé por qué se repitió o se me borró, no sé qué pasó. Bueno, esta es la misma que teníamos hace rato. Y bueno, hablando específicamente del agente etiológico, tenemos, por ejemplo, al cultivo celular. Ahorita nada más vamos a revisar las pruebas que son para detectar al agente, ajá, para que no se me vayan a perder. Bueno, tenemos al cultivo celular. Perdón, al cultivo viral. Ya habíamos platicado que los virus forzosamente necesitan una célula para poder replicarse dentro de ella y obtener progenie viral. Ajá. Ya vimos los métodos de entrada, digamos, a muy grosso modo ya vimos cómo es que entran, cómo es que ocurre la replicación viral, cómo es que todas estas producción de proteínas se hace el ensamblado y finalmente la salida, ¿no? Bueno,
con todo lo que conlleva la salida, que algunas tienen que obtener algunos rearreglos o algunas combinaciones. Pero bueno, básicamente también vimos en qué tipos de células nosotros podemos crecerlos. En organismos como tal, multicelulares, por ejemplo, los animales de laboratorio, los embriones de pollo, que son muy utilizados para el diagnóstico viral, y también el cultivo celular, y ya vimos que tenemos diferentes líneas de cultivo, o algunos primarios, ajá, ya los conocimos. Pues bueno, todos estos conocimientos que ya nosotros hemos obtenido conforme ha avanzado el curso, ahorita ya lo vamos a aplicar. Entonces, se dice que el cultivo viral es la prueba de oro. Si ustedes lo buscan en libros, hasta en libros nuevos, en su mayoría en los libros viejitos, pero si ustedes lo buscan, les van a decir, no sé, diagnóstico para la enfermedad de peste porcina, prueba diagnóstica de oro, cultivo viral. Y así en muchísimas enfermedades, ajá, se los van a manejar como tienes que estarlo viendo y tienes que replicarlo para saber exactamente que tienes al virus ahí, ¿no? Y muchos doctores, no quiero decir la palabra, pero sí, no actualizados de virología, todavía dicen, ¿no? No puedo decir que no está presente que está o no está la enfermedad, si no la tengo, si no tengo el cultivo, el aislamiento viral. Ajá. Sabemos que hay algunas limitaciones de esto, ¿no? O sea, ya hemos visto que sí se realiza, pero tenemos algunas limitaciones. Por ejemplo, va a depender mucho del tipo de muestra, del estadio en el que yo la tomé, cómo la conservé, ajá, el precio que ya lo hemos visto, pero sobre todo el tiempo. Imagínense que en esta actual pandemia nosotros no tuviéramos otro tipo de diagnóstico más que el cultivo viral. Y para decir exactamente que nosotros tenemos, para aceptar, porque eso se da, para que algunos países acepten que tienen enfermedades virales, por ejemplo, dicen, necesitamos hacer el aislamiento. Entonces, eso lleva tiempo. Para la aparición de tan solo crecer las células, imagínense. Eso lleva, no sé, 3 o 4 días, ¿no? Para obtener una monocapa, digamos, aceptable. Ahora, que tú agregues al virus y que tu muestra sea la ideal y sí tenga el virus, bueno, ya lo pusiste. En lo que empieza a replicarse y en lo que empieza a observarse, efecto citopático. Y eso sí se observa, eso sí es una cepa viral que produce efecto citopático. Bueno, pues ahí ya te estás llevando aproximadamente 5 o 7 días. Ajá. Y eso en el mejor de los casos si no se te contaminó, por ejemplo. Imagínense que esta sea la única prueba de oro para que nosotros aceptemos que estamos enfermos o que tenemos una enfermedad en nuestro país o en cualquier país. Ajá. Pues es muy tardada, muchas veces no va a resultar y digamos, la persona más experimentada aproximadamente puede realizar un aislamiento en 7 días, pero no nada más se tiene que realizar un pase, ¿no? O sea, que ya nada más crezca y ya. No, de eso tienes que hacerle como aproximadamente unos 13 pases para que tú realmente digas, tengo al agente etiológico. O sea, imagínense, eso es como un mes de trabajo para que nosotros digamos, ah, sí, estaba enfermo de COVID, ¿no? Pues suena un poco irreal porque esa persona pues ya estuvo trabajando, ya estuvo saliendo, ya estuvo conviviendo con alguien más o ya a lo mejor hasta perdió la vida, ¿no? Entonces, no podemos casarnos nada más con este tipo de pruebas. Bueno, y eso en el mejor de los casos de que sea un virus que pueda replicarse en un cultivo in vitro.
hay muchísimos virus que todavía ni siquiera se pueden llegar a adaptar a animales como tal, animales de laboratorio, a pesar de que tienen una amplia variedad de células, no se pueden adaptar. Y no por eso quiere decir que no existan o que yo niegue que está presente ese agente en, no sé, en una granja o en una población de personas. Ajá. No por eso yo quiero decir que no está. Simplemente hay virus que no se pueden adaptar. Imagínense si solamente nos quedáramos con este tipo de pruebas, pues sería muy, muy tardado. Ajá. Y bueno, entre, digamos, las limitaciones que tenemos, pues es esto, ¿no? Lo que les estaba platicando. El tiempo, que la muestra haya sido la ideal, el precio, pero también específicamente hablando del cultivo celular, pues que no se esté contaminando. Lo que les platicaba hace rato, por ejemplo, de si yo tomé la muestra de un animal en una necropsia, pues muchas veces está contaminado con bacterias, pues secundarias, ¿no? Oportunistas que empiezan a salir, empiezan a extravasarse de otros sitios. Y a lo mejor tengo la muestra y sí tiene una buena carga viral y yo la meto a mi cultivo celular, pero no nada más estoy aislando al virus, también estoy aislando a las bacterias y a lo mejor las bacterias le ganan al virus y empiezo a crecer un montón de bacterias en lugar de quedarme con el virus. Digamos que hay una interacción ahí competitiva, ¿no? Entonces, pues no, eso puede pasar, ¿eh? Y eso es de las principales limitaciones. Por eso se tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado, filtrar la muestra, hacerle varios pases, ponerle antibiótico. Y bueno, es lo que les estaba platicando de esta parte, ¿no? Lo inoculas y esperas que haya un efecto o la muerte del organismo, en sí. Y pues también estas pruebas se necesitan confirmar. No nada más es decir, ah, bueno, sí, ya lo, ya lo aislé, ya es. No, pues tenemos que todavía confirmar porque algunas veces se pueden empezar a producir efectos citopáticos, pero por una transformación celular, y no nada más por la presencia de ese agente infeccioso. O a lo mejor puede haber contaminación, contaminación entre virus. Entonces, de todos modos, se tiene que confirmar con una prueba molecular, por ejemplo. Eso en cuanto al aislamiento viral. Otro tipo de diagnóstico de virus, o sea, diagnóstico nada más del agente etiológico, digamos, ya lo habíamos revisado, es la microscopía electrónica, en la cual nosotros podemos observar directamente a las partículas virales. Y van a tener también una práctica de microscopía electrónica y entonces ahí van a ver específicamente qué tipo de tratamiento es el que se le tiene que dar a la muestra, pero lejos de eso, bueno, ya le das un buen tratamiento. Es caro. Además, a veces el tipo de muestra no es la ideal. Tienes que hacer como 1000 cortes para poder, imagínense que tú tienes un órgano que contiene al virus. Pues donde cortes el pedacito del órgano, no exactamente va a estar el virus. Tienes que hacer muchísimos, muchísimos, muchísimos cortes para poder encontrar al virus. Y además, el aparato con el que tú lo tienes que observar es el microscopio electrónico. Es caro. Además, el mantenimiento del microscopio en sí es muchísimo, muchísimo más caro. Ustedes ya no les va a tocar, pero en la facultad nosotros teníamos un microscopio electrónico. Creo que todavía puedes entrar como a ver las ruinas del microscopio, pero pues ese microscopio se descompuso, se le descompuso un tornillo y ajustar ese tornillo y ajustar para que haga otra vez todo el sistema y empezar a funcionar cuesta, no sé, como 1,000,000 de pesos. Pues es muy, muy, muy caro, por eso no se ha arreglado, ese microscopio que está en la facultad, por eso les digo que nada más pueden ver las ruinas. Pero pues bueno, entonces este de microscopía electrónica consiste en la observación directa, directa de las partículas virales.
Y hay lugares donde sí se tiene todavía esta tecnología, pero se utiliza más para investigación, no se utiliza para diagnóstico. Ajá. Y bueno, ya lo van a ir viendo en la práctica de microscopía, pero algunos virus se identifican por sus características morfológicas, es decir, algunos adquieren sus nombres por la morfología que tienen, ¿no? Por ejemplo, el rotavirus tiene forma de rueda, ajá. Estos bonitos se llaman astrovirus. ¿Por qué creen? Porque parecen estrellas. Sí, exactamente, parecen estrellitas, ajá. Así es como los observaron y dijeron, ah, pues que se llamen astrovirus. Los coronavirus, pues por su apariencia de corona, ¿no? Con las proteínas de la espícula, pues le da esa apariencia y por eso se llaman así. Los arenavirus, se ven como arenitas, ajá, por dentro. Entonces, por eso también los nombran así. Digamos que este tipo de tecnología, que ya no está en desuso, pero sí es muy cara, y ha sido sustituida por unas más, pues más fáciles, digamos. Pues sí, sí tienen aplicaciones y todavía se utilizan, pero es más para la investigación. Ajá. Sin embargo, se muestra, ¿no? Se muestra que es un tipo de diagnóstico, porque tú estás viendo al agente infeccioso, digamos. Y así como tenemos a la microscopía electrónica, que en su mayoría es como nosotros podemos observar a los virus, tan solo por saber el tamaño de los virus es muy, 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 muy pequeñito, ajá, es de nanómetros. Entonces, por eso necesitamos este tipo de microscopios. Sin embargo, hay algunos virus que son muy grandes, que se pueden observar con un microscopio óptico normal, ajá, por ejemplo, los poxvirus. Pero bueno, digamos que dentro de esta misma clasificación tenemos a algunos virus que se pueden observar con microscopio normal o con una citología haciendo tinciones, ajá, tinciones sugerentes a que haya una infección con ese virus. Por ejemplo, la tinción del Papa Nicolau para determinar, más bien para diagnosticar lesiones producidas por el virus del papiloma humano, se utiliza la citología y se hace esa tinción y puedes ver si es positivo o es negativo. Uh-huh. O la histología, por ejemplo, los cortes histológicos que se realizan, no vamos a ver al agente etiológico, pero vamos a ver, no sé, alguna reacción inflamatoria sugerente a, a este, a que esté presente ese agente infeccioso. O, por ejemplo, lo que ya habíamos visto, ¿no? Con algunos tipos de tinciones nosotros podemos ver algunos cuerpos de inclusión, uh-huh, que son las fábricas virales. Entonces, eso también lo podríamos llegar a observar con este tipo de, de diagnóstico. Ajá. Es lo que les digo, la detección, digamos, en este caso es la detección indirecta de las partículas virales, porque no estamos viéndolas como tal, estamos viendo los cambios morfológicos en las células gracias a tinciones o a procesos inflamatorios que nos sugieren que están siendo infectadas por ese virus, ¿no? O tal cual los efectos citopáticos, ajá, que podemos observar con microscopios. Ajá, por ejemplo, nuevamente es un sincitio, ajá, y eso es producido por infecciones virales. Y bueno, es lo que les estaba platicando. Algunos virus van a producir evidencia de infección o de inflamación y se pueden diagnosticar con este tipo de tinciones o simplemente observaciones directas en el microscopio. Por ejemplo, este tipo de diagnóstico tiene una muy, muy, muy baja sensibilidad. Y bueno, ¿alguien me puede decir qué es sensibilidad y especificidad? Ya lo vieron ustedes en epidemiología. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es cuál es la definición de sensibilidad y especificidad?
Si no se acuerdan ahorita, no se preocupen, se las dejo de tarea en el Classroom. Y entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Déjenme apuntarla. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, de lo que me recuerdo, sensibilidad era la capacidad de poder hacer resultar la prueba positivo. Entre mayor sensibilidad es más fácil que resulte positiva. Y la especificidad es que tenga que ser algo, valga la redundancia, en específico para que pueda resultar positiva. O sea, no puede ser que cualquier agente pueda activarla, por así decirlo. Ajá, exactamente. Entonces, digamos que la sensibilidad es la capacidad que va a tener una prueba de detectar verdaderos positivos y la especificidad es a la inversa, va a ser la capacidad que va a tener una prueba de detectar falsos negativos. Ajá. Y bueno, entonces, la anterior, por ejemplo, tiene una baja sensibilidad. Ajá. No es tan probable que nosotros detectemos al agente infeccioso. Y bueno, hablando también de esta misma clasificación, que es la detección del agente viral, tenemos a la PCR y a la RT-PCR. Ajá. Apagué mi cámara porque se empieza a cortar el audio y no los escucho muy bien. Pero aquí sigo. Bueno, este tipo de prueba se le conoce como una prueba molecular. Ajá. Y este tipo de prueba molecular, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a ser una detección del material genético. Ajá. Entonces, este tipo de pruebas van a tener una alta sensibilidad, es decir, pequeñas cantidades del agente nosotros lo podemos detectar. Por eso, lo que les comentaba al inicio de la clase, ¿no? Que lo que se recomienda más, por ejemplo, en el caso de SARS-CoV-2, a pesar de que tu prueba rápida salga negativa, no, decían ahí, ¿no? Que no creas que realmente eres negativo. A lo mejor lo que se recomienda más es realizar una prueba molecular, específicamente una RT-PCR, porque es muchísimo más sensible. Detecta pequeñas cantidades del agente viral. Ajá. A lo mejor y tú ya estás en la fase más, en la fase de recuperación o apenas en la fase inicial y tienes una carga viral muy bajita, como lo que nos estaba platicando Fernanda, ¿no? A lo mejor y tú tienes una carga viral muy, muy, muy bajita y puedes detectarla con este tipo de pruebas, ajá, que son muy, muy sensibles. Y bueno, ¿en qué consiste esta prueba molecular? Vamos a hacer una pequeña recapitulación muy rápida. Nosotros vamos a hablar ahorita específicamente de la PCR. Ajá. La PCR, su nombre, digamos, proviene de reacción en cadena de la polimerasa. ¿A qué se refiere? Se necesita utilizar una enzima que se llama Taq polimerasa. Ajá. Y esta polimerasa, ¿se acuerdan qué es lo que hacía? Bueno, esta Taq polimerasa lo que hace es realizar copias, ajá, del material genético. Y bueno, ¿cómo es que se hace esta prueba? El material genético, el ADN específicamente, es de doble cadena. Entonces, lo que se tiene que hacer, digamos, es someter este material genético que ya se extrajo anteriormente de una prueba, de una muestra, por ejemplo, no sé, una muestra de saliva. Ajá, ahí sabemos que tiene material genético, ajá, que tiene ADN específicamente. Puede tener de nosotros mismos, pero también puede tener de bacterias, puede tener de virus, ajá. Entonces, digamos que se hace una purificación de ese material genético y puede ser con métodos, no sé, con un kit en el cual nada más por carga se atrae,
o por ejemplo, con otros métodos más rudimentarios. No sé si ustedes se acuerdan que en la prepa tuvieron ustedes una práctica de extracción del material genético, bueno, extracción de ADN de la fresa, ¿no? O de la lechuga. Y entonces con una combinación de alcoholes, bueno, primero trituraban y después con combinación de alcoholes hacían una precipitación de ese material genético y se veía como una nubecita. Ajá. Entonces, supongamos que recuerdan esa parte de cómo se hace la extracción del ADN, pues bueno, ahora digamos que ya se tiene, ajá. Y ese ADN lo que va a pasar es que al someterlo a una temperatura específica, ahorita vemos en dónde es donde vamos a tener esos aumentos de temperatura. Pero bueno, a una temperatura específica, el material, este ADN se va a abrir, ajá, se va a abrir y la doble cadena se va a destruir, digamos, y vamos a tener cadenas sencillas, ajá. Y entonces, yo, para realizar esta prueba, necesito tener unos pequeños pedacitos de material genético que se puedan unir a estas cadenas que se van a conocer como cebador, iniciador o primer. Ajá, esos los diseño, ajá, con un programa computacional y sé que tienen que ser específicos para ese ADN, ajá, que yo estoy buscando. Por ejemplo, para detectar el virus de un poxvirus, ajá, que es ADN. Yo diseñé unas pequeñas secuencias que son específicas de ese virus, ajá, y entonces lo que voy a hacer es que unas van a ir en una dirección y otra va a ir en otra dirección. Entonces, igual, con la unión, con un cambio de temperatura, lo que se va a hacer es que se van a pegar estos al material, a las cadenas, separadas del ADN, y entonces ahora sí, se le va a agregar una enzima que es la polimerasa, que la polimerasa hace copias del material genético, y eso ya lo vieron ustedes cuando repasaron el dogma central de la biología molecular, y también vieron cuando estuvieron en la unidad de replicación viral, que se tenía una polimerasa, ajá, que algunas veces, por ejemplo, en el caso de los virus, la traen o la adquieren, ajá. Bueno, en este caso, en esta prueba, yo la voy a agregar, esta polimerasa que resiste temperaturas muy, muy, muy altas, ajá. Entonces, lo que hace es que también voy a tener que agregar en esta prueba, digamos, algunos, nucleótidos, yo los voy a tener que agregar en un tubito. Todo esto se realiza en un tubito. Pero bueno, entonces voy a tener que agregarlos y voy a hacer que se empiece a hacer, digamos, que se empiece a completar la cadena, ajá, en un sentido y en otro sentido. Y entonces de repente ya voy a tener dos cadenas de este sentido y dos cadenas de este sentido que son complementarias. Eso pasó en un ciclo. Ahora, imagínense que todo esto vuelve a suceder hasta 40 ciclos, pues de repente ya voy a tener muchísimas copias de este material genético. Por eso se le conoce como reacción en cadena de la polimerasa, porque voy a obtener de manera exponencial el material genético. Uh-huh. Ahorita te contesto esta pregunta, Angélica, que no se me olvide, ahorita te la contesto. Y bueno, así es como a muy, muy, muy grosso modo funciona esta prueba, ¿no? En realidad, lo que les estoy diciendo es que se unen secuencias específicas y se empiezan a hacer copias de este material genético. ¿Cómo voy a saber si es una prueba positiva o negativa a este agente? Porque después lo voy a poder visualizar. Ajá. Y cómo sé que no es que no tengo muchas copias de ADN mitocondrial o de ADN bacteriano. Bueno, pues porque por eso estas secuencias son específicas en contra del agente viral que yo estoy buscando. Ajá.
Por eso yo estoy multiplicándolo, nada más este. Los otros van a quedar en pequeñas cantidades y ni siquiera los voy a poder detectar. Esto es una prueba de PCR. Y la PCR tiene diferentes variedades. Por ejemplo, esta que les estoy platicando se le conoce como PCR en punto final. Yo voy a obtener, después de que todo esto se repita 40 veces, por ejemplo, 40, 30, depende, ¿no? Pero después de que lo repitamos muchísimas veces, yo voy a poder observarlo en geles de agarosa. Ustedes tuvieron una práctica en el laboratorio de inmunología de electroforesis, ajá, en el cual por medio de las cargas que tiene el material genético, específicamente el ADN va a tener una carga negativa, de un polo negativo se va a migrar a un polo positivo. Este gel de agarosa, digamos que es como una tipo gelatina porosa, ajá, y entonces ya nada más vamos a aplicar un voltaje y entonces va a poder migrar el material genético. Y después ya nada más lo tengo que teñir con un agente intercalante, por ejemplo, y lo voy a poder visualizar. Ajá. Eso es lo que se le conoce como una PCR en punto final, en el cual yo tengo que visualizar. Ajá. Pero bueno, dentro de las PCRs en punto final también tenemos a la RT-PCR. Y bueno, la RT-PCR, ¿por qué se le llama así? Lo que les platiqué hace ratito fue para muestras de ADN, pero ustedes se acuerdan que hay virus que son RNA, ajá, bueno, ARN. Entonces, necesito que ese RNA se convierta a DNA para entonces ahora sí realizar otra vez todo lo que ya les platiqué. Y bueno, ¿se acuerdan in vivo qué enzima es? Bueno, ¿en qué virus pasa eso? ¿Y en qué enzima es la que participa? ¿En los retrovirus? Ajá, exactamente, en los retrovirus. En los retrovirus hay una enzima que se le conoce como retrotranscriptasa reversa. Entonces, de RNA va a pasar a ser un DNA. Entonces, eso que sucede en la naturaleza, digamos, nosotros lo vamos a adquirir en un laboratorio. Entonces, voy a agregar esa enzima que es aislada de esos retrovirus. Y se sintetiza. Voy a ponerla y entonces también voy a someterla a una temperatura específica y va a crear las copias de RNA, las va a convertir en DNA y entonces ahora sí, el DNA ya es de doble cadena, se va a dividir, bueno, se va a abrir esas cadenas y entonces ya se le van a pegar los set de iniciadores específicos y entonces se va a empezar a realizar la amplificación. Ajá. Muy bien todos. Ya vi sus respuestas. Entonces, esto que les estoy platicando, ¿en dónde sucede? Bueno, pues sucede en un aparatito. Ay, bueno, y por eso se le llama RT-PCR, ¿eh? Se le conoce como retrotranscripción reversa, ajá, de la cadena de la reacción en cadena de la polimerasa. Y esto ocurre en virus de RNA. Por eso, en el SARS-CoV-2, sabemos que los coronavirus son virus RNA. Entonces, por eso la prueba se le llama así, porque primero tienes que hacer una retrotranscripción de RNA, pasarlo a DNA y entonces ya empiezas a tener todas tus copias. Y bueno, esto ocurre en un aparato que se le conoce como termociclador. Este termociclador lo que hace es que va a aumentar y a bajar temperaturas. Aproximadamente lo tiene que hacer no sé, cambiar de 95 grados a 50 y luego a 30 y luego otra vez a 90 y tantos y luego tiene que bajar hasta 10. Ajá, más o menos así son los ciclos de temperaturas que se tienen que empezar a realizar en este aparato.
Pero bueno, todo eso se tiene que programar y se tiene que revisar varios protocolos y ya, eso no es importante ahorita las temperaturas que se las aprendan. Pero bueno, un dato importante es que esta TAC polimerasa resiste temperaturas muy, muy altas, hasta 94, 95 grados centígrados. Ajá. Y bueno, esta TAC polimerasa fue recuperada de una alga, termófilos acuáticos, y por eso se llama así, TAC. Ajá. Esta polimerasa viene de esa alga, sirve para replicar ADN, pero de esa alga, y nosotros la extrajimos para poderla utilizar en este tipo de prueba diagnóstica. Esto es en cuanto a la PCR y a la RT-PCR en punto final, que todas estas se tienen que visualizar. Ajá. Con un gel de agarosa, ¿no? Por electroforesis. Y bueno, también tenemos ya más tecnológicas, digamos, y más rápidas, a la PCR o RT-PCR, pero en tiempo real. ¿A qué se refiere esta? A que en tiempo real ya ni siquiera tengo que esperar a que termine mi prueba, así que termine, que se enfríe y después preparar mi gel y a ver cuánto me tardo para poder visualizar si es positivo o negativo. No, eso me lo quito con esta prueba de tiempo real, en la cual yo meto varias muestras y van a empezar a ver digamos, van a empezar a seguir una curva como esta. Ajá. En esta curva, digamos que se empiezan a hacer las copias específicas. Todo esto consiste en lo mismo que ya les platiqué, ¿no? De que se tiene que separar el ADN, y primero, si era RNA, se tiene que convertir a DNA y después se tiene que separar. Y después empieza a actuar la TAC polimerasa y empieza a hacer todas estas copias, y poco a poco vamos a ir obteniendo más copias. Ajá. Digamos que está en una fase exponencial y luego en una fase de meseta. Ajá. Y entonces así es como, digamos, la curva de crecimiento, bueno, no de crecimiento, la curva de detección, ajá. Bueno, de amplificación más bien, es la curva de amplificación de una prueba de estas, ajá, normalmente. Y entonces yo voy a poder visualizar, así es como se ve en un termociclador de estos. Voy a empezar a observar, por ejemplo, que esta prueba esta muestra que es azul clarito, luego empezó a detectarlo, ¿no? En los primeros ciclos. A diferencia de esta que después de, no sé, después de casi 30 ciclos, empezó a subir la cantidad de material genético. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que estas primeritas que empiezan a hacer un crecimiento exponencial luego, pues es porque tienen una carga viral alta, y esa persona está infectada con el virus, por ejemplo, ¿no? Todas estas ya determino nada más en qué ciclo ya empiezan a crecer y digo, positivo, positivo, positivo. Por ejemplo, estas que ya van a empezar a crecer en los últimos ciclos, que se empieza a ver estas curvas de amplificación, puedo decir que esa persona ya está en una fase de recuperación porque su carga viral es muy, muy bajita, y yo la puedo dar como negativa, por ejemplo, ¿no? Decir, no, pues es que ya su carga viral es tan bajita que ya ni siquiera es infecciosa. Bueno, pues esta persona es negativa a la enfermedad. Ajá. Y así es como nosotros vamos a irlo visualizando. Y esa es una prueba aún más rápida que la otra, que la PCR en punto final. La punto final la puedes hacer tú en 2 días, en un día, puedes hacerlas en un día, pero en lo que extraes el material genético, en lo que lo metes al aparato, al termociclador, en lo que se enfría y en lo que lo visualizas, en un día, y para no carrerearte, en 2 días das el resultado. Bueno, pues esta en tiempo real la puedes dar en mediodía. Ajá. Extraes tu material genético y luego puedes empezar a determinar si es positivo o negativo. Uh-huh. Y ahora viene la pregunta. Bueno, ¿dudas hasta ahorita con estas pruebas de PCR, RT-PCR y PCR o RT-PCR en tiempo real?
¿Tienen alguna duda? Esa muy, muy grosso modo, ¿eh? O sea, la verdad es que tiene muchísimas implicaciones y hacerla no es tan complicado, pero montar una desde cero sí, tener mucho conocimiento. Ajá, una RT-PCR es solo para virus ARN, exactamente, porque necesitas hacer una copia ADN. Y bueno, ahora déjenme ver la pregunta que tenía. Dice, ¿hay algún tiempo mínimo recomendado para realizar la PCR? O sea, si sospecho de contagio, ¿me tendría que esperar X número de días para hacer la PCR? Pues lo ideal es que aproximadamente al día 3, por ejemplo, de que empiece la tecnología, tú ya puedes, o sea, tu carga viral ya es alta, digamos, y ya puedes empezar bueno, media, y ya puedes hacerte una prueba de PCR. Por la sensibilidad que tiene, es decir, que puede detectar cargas virales muy, muy, muy bajitas, es muy probable que te, te dé positiva o negativa real, o sea, no es que digas, ay, bueno, pues me sigo esperando. Es muy eficaz. Ajá, más o menos es de 3 a 5 días el tiempo estimado para realizarte este tipo de pruebas. A diferencia, por ejemplo, de las pruebas rápidas, que ya vamos a ver más adelante, pero esas pruebas pues necesitas que haya una mayor carga viral y más o menos te las tienes que realizar entre el día 5 al día 7 al día 10, ajá, y ya pasaron tantos días para determinar si eres positivo o negativo que ya lo seguiste esparciendo el virus. La curva de amplificación, mira. En esta parte, por ejemplo, digamos que ahorita, digamos, se tienen como niveles bajitos específicamente de ese material genético que tú estás buscando. Y así como va actuando la TAC polimerasa, que va haciendo copias y copias y copias, va a ir aumentando. Ajá. Estos son los números de ciclos. Aproximadamente yo les hablo de 40 ciclos. Ajá, porque es el estándar, digamos, para tú realizar una PCR, que 40 veces se tenga que repetir. Más o menos, por ejemplo, en el ciclo 18 tú ya puedes tener una cantidad de copias ya más o menos detectable. En el ciclo número, no sé, entre el 24 al 26, 28, ya tienes una fase exponencial, es decir, que ya tienes unas copias, pues ya aumentó en gran medida tu número de copias, y después ya a partir de aquí ya puedes decir si es positivo o negativo una prueba, y ya nada más sigues dejando a que siga corriendo, que se sigan agotando tus, tus reactivos y ya no va a haber una fase de crecimiento, más bien ya no vas a tener más un aumento más considerable porque les digo que todos esos reactivos tú los metes en unos tubitos a este aparato y entonces ya puedes empezar a detectar, pero en algún momento se van a empezar a agotar y ya no va a crecer más tu curva de detección. Ajá. Angélica, tienes la palabra. Gracias, doctora. O sea, esta curva, por ejemplo, o sea, así como esta sería una prueba positiva, ¿no? Que está en la fase de meseta, y una prueba negativa, ¿hasta dónde llegaría o dónde se quedaría? ¿En la fase exponencial temprana o cómo la veríamos? La fase exponencial temprana o la fase exponencial la detectarías hasta por acá, como hasta un ciclo 32, apenas empezaría a aumentar, como está muy clarita que se ve por acá, del lado derecho. Mira, empezó a aumentar, pero pues ya hasta los ciclos ya más del 30, esa tú ya la darías como negativa, porque dirías, no, pues es tan, 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 tan bajita que necesito 30 ciclos de repetición para empezar a detectarla. Entonces, imagínate que toda esta fase lineal empezaría a aumentar ya hasta por el ciclo 28, 30. Ajá. Es por eso que
que ahí ya dices, no, pues a lo mejor ya está en fase de recuperación o es muy, muy, muy temprana, pero por lo regular ya es en fase de recuperación cuando ya no eres infeccioso, se sigue detectando el virus, pero ya no en grandes cantidades, y entonces ya puedes decir que esa persona o ese animal es negativo. Ujú. Ok. Entonces, otra pregunta. Dime. ¿Esto de tiempo real con la otra PCR de 2 o 3 días es igual, tienen la misma sensibilidad? O sea, Sí, son sí, sí, igualmente... Ok, gracias. sí tienen la misma sensibilidad. Los reactivos son un poco más caros, por ejemplo, para hacer esta PCR, pero te lo ahorras de hacer tu gel de agarosa y todo eso. Te lo ahorras, entonces ya viene siendo como equivalente. Aparte de que es muchísimo más rápido, pero la sensibilidad sigue siendo la misma. Y bueno, esto en cuanto a las PCRs y la detección del agente viral. Y lo que les estaba platicando, bueno, ya me acordé, nos falta una más. Esta, por ejemplo, no viene en su programa, pero es importante que la conozcan. Está cada vez más en uso y ya tiene muchísimos años, ¿eh? O sea, no es nueva, pero ahorita ya digamos que está más en uso y se han abaratado muchísimo los costos. Y bueno, estas pruebas se les conoce como secuenciación. Y detecta el material genético al igual que una PCR. Sin embargo, no nada más me lo detecta y me dice, sí, positivo o negativo. Específicamente me dice la secuencia de nucleótidos de lo que yo estoy detectando. Ajá. Acuérdense que el ADN y el ARN es una combinación de nucleótidos, y van a tener repeticiones, ¿no? Repeticiones que después yo puedo determinar si es, no sé, si es un virus, si es una bacteria, qué tipo de virus, qué tipo de bacteria, nada más por esta secuencia de nucleótidos que van a tener presentes esas muestras. Nada más por eso yo voy a poder saber qué tipo de agente es. Bueno, pues este tipo de pruebas de secuenciación se utiliza para hacer no solamente investigación, la verdad es que ahorita ya se están utilizando para hacer pruebas y monitoreos epidemiológicos, por ejemplo, ¿no? Lo que les platicaba al inicio. Yo me hice, supongamos que yo tengo signología sospechosa de SARS-CoV-2. Entonces me hago una prueba y digo, no, pues tengo SARS-CoV-2, o sea, quién sabe cuál variante, pero tengo SARS-CoV-2. Bueno, pues con una prueba de estas de secuenciación, yo lo que puedo hacer es determinar exactamente qué nucleótidos, así, bueno, cuál es la secuencia de nucleótidos, y entonces yo puedo determinar si es una variante Delta, si es una variante Omicron, así es la única manera en la cual yo puedo determinar qué tipo de variante es. Y lo mismo sucede con influenza, con cualquier otro agente, Específicamente yo conozco cuál es, digamos, como su arreglo, de nucleótidos, y entonces ya yo puedo determinar específicamente de qué agente estoy hablando. Y bueno, esto ya, digamos, es un poco, bueno, que sí conozcan la prueba es esencial porque les digo que cada vez está más en uso. Y, por ejemplo, este tipo de secuenciación es una tipo Sanger por el señor que la inventó, pero digamos que ya está más obsoleta. Ahora tenemos estas nuevas que son secuenciaciones de siguiente generación, en las cuales la característica principal, no les voy a preguntar cómo funcionan, pero la característica principal es, por ejemplo, que tú metes una prueba X, o sea, más bien tú metes una muestra X de DNA, eso sí, todas tienen que ser de DNA, tú metes una y a ver qué te sale, ¿no? O sea, yo meto, no sé, sangre de murciélago y a ver qué sale. Pueden salir virus, bacterias,
protozoarios, yo qué sé, lo metes a este secuenciador y te va a dar las copias de todo. Así es tan potente que te va a dar de todo. No nada más como en la PCR que te lo da específico de lo que tú estés buscando. Esta, por ejemplo, ya la secuenciación masiva, ya tú nada más la metes, le metes los reactivos y órale, te va a decir todo lo que tienes. Y entonces ya después tú ya nada más vas a ir viendo qué es lo que hay. Y les digo que cada vez está más en uso por este tipo de investigación que se realiza a nivel clínico, pero también a nivel epidemiológico, en el cual se ha visto, por ejemplo, que esto específicamente, no me acuerdo qué virus es, pero bueno, nosotros podemos determinar, ya nada más empezar a agrupar con filogenia y entonces determinar, no sé, a lo mejor de acá de China, este es SARS-CoV-2, a lo mejor de las variantes que nosotros encontramos en China, cómo migraron hasta Europa y de Europa cambiaron y luego cambiaron tanto que llegaron a América Latina ya siendo otra cepa, ¿no? O por ejemplo que salió de acá de China y llegó acá a Australia ya siendo otra cepa diferente. Y entonces ya nada más podemos empezar a hacer los agrupamientos. Lo que se ha visto es gracias a este tipo de tecnologías, por ejemplo, en nuestro país, que específicamente hablando de SARS-CoV-2, de cómo la variante Omicron, por ejemplo, bueno, no, eso pasó en todo el mundo. La variante Omicron empezó a desplazar a las otras variantes, ¿no? Y ahora ya es como la variante dominante. Pero eso se determinó por medio de secuenciación, ajá, y puedes hacer ya nada más análisis geográficos y epidemiológicos, así como de dónde salió, dónde cambió, a dónde llegó, ajá, gracias a este tipo de tecnologías. Específicamente hablando de la secuenciación. Ahora vamos a ver, ¿hay alguna duda con las detecciones del agente viral? Creo que no, doctora. Bueno, de todos modos, sin problemas, la próxima clase o así, vamos a seguir haciendo repasos. Y les digo que la mayoría los vamos a ver en las prácticas, entonces no se preocupen. Pero para que tengan el conocimiento general. Ajá. Pero bueno, ahora vamos a ir con la detección indirecta del agente, es decir, el diagnóstico serológico. Ajá. El diagnóstico serológico, acuérdense que nosotros vamos a buscar anticuerpos específicos en contra de un agente viral, en este caso. Ajá. Y bueno, tenemos a la inmunofluorescencia directa e indirecta. ¿Y en qué consiste esta? Bueno, imagínense que nosotros tenemos a una célula que está expresando el virus. Ajá. Bueno, ahí tiene pegado a el virus. Y entonces yo voy a hablar nada más ahorita de la directa. Voy a tener anticuerpos específicos en contra de este virus marcados con se le conoce como agente marcado fluorescente. Es isotioxinato de flúor, algo así. Entonces, ya no, aquí lo tengo apuntado, ahorita lo busco. Este anticuerpo específico en contra de este agente va a estar marcado y entonces va a poder ser detectado. Ajá. Y esa es en el caso de la inmunofluorescencia directa. Ahora, tenemos la inmunofluorescencia indirecta, en la cual yo voy a tener el agente etiológico, ajá, en este caso el virus que se está expresando, y voy a tener anticuerpos en contra de este virus, pero este anticuerpo no va a estar marcado. ¿Qué es lo que va a estar marcado? Bueno, pues va a estar marcado otro tipo de anticuerpos que van a ir en contra de este anticuerpo. Ajá. O sea, son anticuerpos marcados en contra del anticuerpo que va en contra del antígeno. Bueno, del virus. Ajá. Y este tipo de prueba se le conoce como inmunofluorescencia directa. Perdón, indirecta, porque no va a ir en contra de este. Ajá, va a ir en contra de este, que va contra este. Y bueno, este tipo de pruebas
tienen una alta sensibilidad y también son, digamos, relativamente baratas. Por ejemplo, hay muchos laboratorios veterinarios, pruebas montadas contra el virus del distemper canino, que son inmunofluorescencias. Entonces, son muchísimo más baratas que, por ejemplo, no sé, que la PCR, ¿no? Y pues como digamos que mi muestra va a tener al virus, bueno, pues es más fácil detectarlo y no esperarme hasta que tú estés encontrando en el suero. Más bien lo que tú estás aquí llevando es tu muestra que tiene el virus. Ajá. Y bueno, dentro de esta directa e indirecta, digamos que en su mayoría se prefiere la indirecta, porque tú lo que tienes que hacer es que tienes que tener anticuerpos en contra de este agente, pero los caros van a ser los marcados, entonces tú vas a tener esos anticuerpos que van en contra de este otro anticuerpo. Entonces es más fácil que estos se unan a y que tú tengas como estos genéricos, estos marcados genéricos, y y ya los puedes utilizar en una gran variedad de pruebas en contra de los diferentes agentes virales. Ajá. Y bueno, aquí se detecta al antígeno en forma, digamos, indirecta, por medio de los anticuerpos. Ahora, también tenemos a otro tipo de pruebas serológicas. En estas específicamente, tú ya estás buscando, bueno, digamos que funcionan relativamente de la misma manera. Tú tienes anticuerpos que pueden estar marcados con una enzima en contra del antígeno. Ajá. Esta se le conoce como ELISA directa. Tú tienes anticuerpos marcados con un sustrato que también podría ser una enzima que va después a reaccionar con otro componente, y entonces tú vas a ver un cambio en la coloración. Y entonces tú vas a decir, ah, bueno, pues si hubo un cambio en la coloración es porque sí se unió y es porque sí está presente el agente. A eso se le conoce como ELISA directa. Ahora, tenemos la indirecta, que consiste de la misma forma que la inmunofluorescencia indirecta, solamente que en lugar de estar marcado tu anticuerpo con un fluoróforo, sigue estando marcado con una enzima, y este anticuerpo va en contra del anticuerpo que va en contra del agente. Ajá. Ahora, también tenemos es que de esta tenemos varias, digamos, muchas variedades. Tenemos esta de sándwich, que también se le conoce como anticuerpo de captura, en el cual tú tienes un anticuerpo que va a agarrar a tu agente etiológico, tienes un anticuerpo que va en contra de este virus y otro anticuerpo marcado que va en contra de este otro anticuerpo. Y así se va a empezar a complicar la cosa. También tenemos otro tipo de ELISA, que es la competitiva, en la cual tú tienes este agente etiológico, específicamente a tu virus que tú estás buscando, y vas a tener anticuerpos marcados en contra de este agente, pero si no está presente este agente, bueno, pues entonces también tenemos otro inhibidor para que no haya esa unión, y entonces ya no vas a, sí vas a tener la detección, pero no de este agente. Ajá, de todos modos se va a llevar a cabo la reacción. Así es como, a muy, muy, muy grosso modo, funcionan este tipo de pruebas, que son las ELISAs. Y bueno, las ELISAs, ¿qué característica te va a dar? Bueno, son sensibles porque tú estás teniendo anticuerpos específicos en contra de tu agente viral. Es muy raro que tú tengas anticuerpos que hagan reacción cruzada, y si los tienes, bueno, pues entonces los cambias por anticuerpos específicos, que se les conoce como anticuerpos monoclonales, ¿no? Pero bueno, ¿qué característica te va a dar? Bueno, que tú vas a poder conocer las cantidades más bien, tú vas a poder detectar la cantidad de virus que está presente. Ya nada más lo metes a un aparato para hacer una lectura de tu placa,
Y entonces te va a dar un numerito y ya a partir de ese número tú vas a decir, a partir de esta cantidad de anticuerpos yo puedo decir que la prueba es positiva o la prueba es negativa. A ese número se le conoce como punto de corte, ajá, y ese punto de corte, digamos, va a ser determinado por el tipo de agente también. Pero todo esto viene en manuales, ajá, digamos, en manuales o en ELISAs comerciales te va a decir de cuánto es tu punto de corte para decir si es positivo o si es negativo. Esto en el caso de las ELISAs. Les digo que esto es a muy, muy, muy grosso modo para que ustedes las conozcan. Y también tenemos esta otra prueba que también es serológica. Ay, no había visto sus preguntas. A que si puedo repetir la de sándwich y la competitiva. Sí. Y Mariana, ¿a qué te refieres con tu pregunta? Dijo que era determinado por qué. Al punto de corte. Eso es determinado de acuerdo a tu ELISA, a cómo tú estableces tu ELISA cuando tú la haces, digamos, como casera, es decir, que tú compras aparte los anticuerpos, tú obtienes aparte tu enzima, tú tienes todo aparte y tú la realizas, ajá. Y hay otras que son comerciales. Si son comerciales te van a decir, mis anticuerpos detectan a partir de tal cantidad de agente. Entonces, tu punto de corte es 20, 30, no sé. Pero eso te lo va a determinar tu kit. Y si tú la haces casera, digamos, si tú la haces a partir de anticuerpos que tú tienes aparte y tú tienes que hacer todos los lavados, las lecturas, todo, eso tú lo determinas cuando tú la estás estandarizando. Dices, a partir de tal cantidad de agente, yo digo que ya lo empiezo a detectar. Ajá, ese es tu punto de corte. Y bueno, en el caso de esta ELISA de sándwich, lo que tenemos es que son placas cubiertas con anticuerpos. Ajá. Esos anticuerpos van a ir específicamente contra el agente. Entonces el agente yo lo voy a agregar. Ajá. Y después yo voy a agregar otro anticuerpo y yo voy a tener un anticuerpo marcado en contra de este otro anticuerpo. Ajá. Funciona como, imagínate que funciona igual que la indirecta. Lo único que cambia es que yo tengo una placa cargada con anticuerpos específicos que ya están esperando, digamos, a ese virus. Ajá, eso la hace aún más sensible. Ya no se puede pegar cualquier cosa. Y en la directa y en la indirecta, lo que tú tienes es el, ¿cómo se llama? El agente. Ajá, tú tienes al virus. Entonces, bueno, aquí le ponen antígeno, ¿no? Pero yo le digo agente biológico. Pero bueno, tú tienes aquí a tu virus y lo que agrega son los anticuerpos. En esta de sándwich, tú lo que tienes es tu placa cargada con anticuerpos específicos, agregas a tu virus y ya nada más agregas al virus, al anticuerpo en contra de ese virus y luego para ya hacer la lectura final, digamos que agregas a los anticuerpos con su sustrato en contra de este anticuerpo que va en contra de este virus. Y la competitiva, tienes a tu virus y tú tienes a tus anticuerpos específicos, bueno, a tus anticuerpos marcados específicos contra este virus. Pero además puedes tener otros anticuerpos que van a estar, digamos, van a atrapar a otros virus, ajá, que pueden estar presentes en tu muestra. Entonces, en lugar de que vaya con más bien atrapa a y estos que ya son los específicos en contra del que tú buscas son los que están marcados y entonces ya te da tu lectura. Y bueno, esto en cuanto a las ELISAs, ajá, y los puntos de corte y cómo es que funciona. A muy, muy, muy grosso modo. Las
Inmunocromatografías son esas pruebas que nosotros vemos ahorita en la actual pandemia, son esas pruebas que nosotros podemos decir que son como las pruebas rápidas de antígenos, ajá, o las pruebas de embarazo, o por ejemplo, no sé si ustedes practiquen clínica o si alguna vez han llevado a sus mascotas a la clínica y les dicen, vamos a tomarle una muestra para ver si es positivo o negativo a, no sé, a coronavirus canino, o a distemper, o a sida o leucemia felina, ajá, y se las hacen ahí de volada, como en una media hora, ustedes ya tienen el resultado. Bueno, pues este tipo de pruebas se les conoce como inmunocromatografía de flujo, ajá, ¿y en qué consiste? Bueno, ahorita no le hagan caso a eso, que no encontré otra imagen más bonita. Pero bueno, básicamente está hecha, ajá, es alargada y tiene un hoyito, ¿no? En este hoyito ustedes pueden colocar su muestra, ajá. La muestra tiene que estar diluida en un buffer, ajá. Anteriormente se tiene que diluir en un buffer y entonces tú la agregas. Y a la hora a partir de que tú la agregas, tú ya no puedes mover ¿cómo se llama? Tu plaquita. Ya no la puedes mover y entonces poco a poco va a ir avanzando. Ajá, poco a poco va a ir avanzando y de repente van a ir cambiando. Lo que tú vas a observar es que van a ir cambiando y se van a ir pintando unas rayitas. Pero bueno, ¿cómo funciona? Específicamente tú agregas la muestra y esa muestra, en ese filtro ya hay es de este lado, perdón, es que no veo muy bien. Déjenme ver si la puedo hacer más grande. Denme un segundo.